continuación vamos entonces a dar las definiciones básicas de lo que es un espacio de probabilidad. Entonces comenzamos recordando lo que significa que un experimento sea aleatorio. Entonces un experimento se va a decir aleatorio si su resultado no puede ser determinado de antemano. La primera definición, ¿sí? Entonces, un experimento se dice aleatorio si su resultado no puede ser determinado de antemano. Bien. El conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio se llama espacio muestral y se denota con la letra omega mayúscula. Omega mayúscula. Un primer ejemplo es el siguiente. Supongamos que el experimento consiste en el lanzamiento de una moneda corriente 2 veces. Entonces, en este caso, el omega pues va a estar constituido por los elementos cara, 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 celio, celio, cara y celio, celio. Los podemos denotar así, donde entonces C indica cara y S indica celio. Ese sería entonces un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, entonces podemos suponer ¿sí? Que una partícula se mueve aleatoriamente sobre la recta real. Entonces se observa ¿sí? Una partícula que se mueve aleatoriamente en la recta real. En la recta real. En este caso, entonces, nosotros tendríamos que el omega sería entonces el conjunto de números reales. Cuando el número de elementos que tiene el espacio muestral es finito o numerable, se dice que el experimento es discreto. Y en el caso de que el conjunto no sea discreto, entonces se dice que es no contable. Nosotros estamos interesados en mirar cuál es el chance que tiene un conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio de ocurrir. Por ejemplo, nosotros podríamos estar interesados en el primer ejemplo de mirar cuál es la probabilidad de que en los 2 lanzamientos de la moneda corriente obtengamos cara. Es decir, queremos calcular a qué sería igual la probabilidad del conjunto cuyo único elemento es la pareja cara-cara. A estos subconjuntos del espacio muestral se les llama eventos.
Y una primera pregunta que uno se hace es si todos los subconjuntos de un espacio muestral son eventos. Y la respuesta es no. Nosotros vamos a exigir que la colección de eventos de un espacio muestral se tenga estructura de sigma álgebra. Entonces vamos a definir lo que quiere decir que una colección de subconjuntos de un conjunto tenga estructura de sigma álgebra. Entonces damos la siguiente definición. Entonces sea omega conjunto no vacío. Entonces una colección F de subconjuntos de omega es una sigma álgebra sobre omega si y solamente si se satisfacen las siguientes condiciones. La primera es que el omega total pertenece a la colección. La segunda condición es que si un conjunto está en la colección, entonces su complemento también está en la colección. Y una tercera propiedad es que si tenemos una sucesión arbitraria de elementos en la colección F, entonces la unión de ellos también pertenece a la colección. Bueno, entonces un ejemplo. Si nosotros tenemos un omega conjunto no vacío, entonces es claro que la colección, llamémosla F sub 0, constituida por el conjunto vacío y el omega, esa resulta ser una sigma álgebra sobre omega. Lo mismo que la colección de todos los subconjuntos de omega. Esa también va a resultar ser una sigma álgebra sobre omega. Es claro que F sub 0 es la sigma álgebra más pequeña que podemos construir sobre omega y parte de omega es la sigma álgebra más grande que podemos construir sobre omega. F sub 0 se acostumbra a llamar sigma álgebra trivial y parte de omega se acostumbra a llamar sigma álgebra total. Bien. Otro ejemplo, supóngase que nosotros tenemos que el omega es igual al conjunto cuyos elementos son A, B, C y D. Y supongamos que consideramos F la colección cuyos elementos son vacío, conjunto cuyo único elemento es B, conjunto cuyos elementos son A, C y D y el omega total. Entonces, uno observa que esta colección satisface las tres condiciones dadas en la definición. El omega está, si un conjunto está, su complemento está, y observamos que si tomamos una sucesión de elementos en la colección y los unimos, la unión de nuevo resulta ser un elemento de la colección. Entonces, esta F es una sigma álgebra sobre omega. Si nosotros consideramos ahora, por ejemplo, esta colección, llamémosla A, que esté, por ejemplo, el vacío, el conjunto AB, ¿sí? El conjunto conjunto cuyo único elemento es C, conjunto cuyo único elemento es D y omega, pues esta no resulta ser una sigma álgebra sobre omega, porque, por ejemplo, nosotros tenemos que el complemento del conjunto AB, que sería el conjunto cuyos elementos son C y D, no pertenece a la colección. Bueno,
Ahora vamos a mirar un resultado interesante. Vamos a suponer que tenemos dos conjuntos, omega y omega moño, dos conjuntos no vacíos, y vamos a asumir que T es una aplicación que va de omega en omega moño. Entonces, nosotros vamos a ver que si F moño es una sigma álgebra sobre omega moño, entonces T a la menos 1 de F moño es una sigma álgebra sobre omega. La demostración de este resultado es sencilla. Sencillamente observamos lo siguiente. Entonces veamos que se satisfacen las tres condiciones. La primera, entonces nosotros tenemos que omega resulta ser la imagen recíproca por T de omega moño, porque T es una función, pero resulta que omega moño pertenece a F moño, pues F moño es sigma álgebra sobre omega moño. Entonces esto va a implicar que este conjunto T a la menos 1 de omega moño debe pertenecer a la imagen recíproca por T de F moño. Segunda, vamos a suponer que tenemos un conjunto B que pertenece a F moño. Entonces, si eso es así, nosotros, perdón, aquí vamos a suponer que tenemos un conjunto A, sea A, un conjunto que pertenece a T a la menos 1 de F moño. Tenemos que tratar de ver que el complemento también está. Entonces, si A pertenece a T a la menos 1 de F moño, eso significa que debe existir un B que pertenece a F moño, tal que A es la imagen recíproca por T de ese B. Entonces, lo que vamos a obtener es que el complemento de A, fíjense que es el complemento pero con respecto a omega, entonces tendríamos que omega menos A va a resultar ser igual a T a la menos 1 de omega moño, ¿sí? Menos T a la menos 1 de B. Y esto por propiedades de la imagen inversa es T a la menos 1 de omega moño menos B. Pero este conjunto, T a la menos 1 de omega moño menos B, esta pertenece a F moño, porque B pertenece a F moño, y entonces eso va a implicar que esto pertenece a T a la menos 1 de F moño. ¿Listo? En tercer lugar, supongamos que tenemos A sub I con I en I. ¿Sí? Esa esta, una sucesión, sea A sub I con I en I. ¿Sí? Una sucesión de elementos en T a la menos 1, T a la menos 1 de F moño. Entonces,
existen una sucesión B sub I con I en I, una sucesión de elementos en F moño, ¿sí? En F moño, tal que A sub I es la imagen recíproca por T de B sub I, ¿sí? Para I en el conjunto I, o sea, conjunto 1, 2, adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con la unión. Unión con I variando de 1 en adelante de los A sub I's. Esto va a ser igual, entonces, a la unión I variando de 1 en adelante de los T a la menos 1 de B sub I. Pero esto, por propiedades de la imagen recíproca, es T a la menos 1 de la unión y variando de 1 a infinito, ¿sí? De los B sub I. Pero como los B sub I pertenecen a F moño y F moño es sigma álgebra, entonces nosotros sabemos que este conjunto pertenece a F moño, con lo cual este conjunto va a pertenecer a T a la menos 1 de F moño. Bueno, otra observación que podemos hacer acá es la siguiente. Vamos a suponer, entonces, sean omega moño contenido dentro de un conjunto omega y omega moño no vacío. Vamos a suponer que si F es una sigma álgebra sobre omega, el omega grande, si F es una sigma álgebra sobre omega, entonces, ¿sí? F moño definido como las trazas de conjuntos A con el conjunto omega moño, donde A pertenece a F. Esta resulta ser una sigma álgebra sobre omega moño, y esa sigma álgebra se acostumbra a llamar la huella de F sobre omega moño. Se acostumbra a denotar, se denota por F moño, se acostumbra a escribir como el conjunto omega moño intersectado F. Es un abuso de notación, es simplemente cuando yo escribo omega moño intersectado con F no lo debo tomar literal, sino simplemente esto me está denotando trazas de conjuntos en F con el conjunto omega moño. Es notación. Finalmente, una última observación que hacemos es la siguiente. Entonces, nosotros vamos a suponer que tenemos, si omega es un conjunto no vacío, ¿sí? Es un conjunto no vacío, y F1, F2, etcétera, son sigma álgebras sobre omega, omega. Entonces, la intersección de esas sigma álgebras es una sigma álgebra sobre omega. La demostración pues es inmediata. Simplemente uno observa que se van a satisfacer todas las condiciones. Pues primero, como los F sub I son todas sigma álgebras sobre omega, entonces omega pertenece a F sub I para todo I.
y por consiguiente va a pertenecer a la intersección. Si un conjunto está en la intersección de todas las sigma álgebras, entonces pertenece a todas y cada una de ellas. Y como ellas son sigma álgebras, su complemento, el complemento del conjunto A, debe pertenecer a f sub i para todo i. Y en consecuencia, A complemento pertenece a la intersección de las f sub i. Finalmente, si tomamos una sucesión de elementos que pertenezcan a la intersección de las f sub i, entonces esa sucesión pertenece a todas y cada una de las sigma álgebras f sub i, y en consecuencia la unión de esa sucesión va a pertenecer a f sub i para todo i y por lo tanto pertenece a la intersección. Esto va a motivar la siguiente definición. Entonces nosotros vamos a considerar sea L, bueno, primero omega, un conjunto no vacío, y L, una colección, ¿sí? No vacía de subconjuntos de omega, cualquier arbitraria, omega. Vamos a suponer sea, llamémosla M, la colección de todas las F, tales que F es sigma álgebra sobre omega, y F contiene a L. Lo primero que observamos es que esta colección M es no vacía, porque por lo menos está la sigma álgebra total ahí. Entonces, la sigma álgebra que se obtiene al intersectar todas estas, intersección de todas las F que pertenecen a M, ya sabemos que intersección de sigma álgebras es una sigma álgebra. Esa sigma álgebra se acostumbra a llamar, se llama sigma álgebra generada por L y se denota por sigma L. Bien, por ejemplo, si nosotros consideramos el conjunto omega igual al conjunto cuyos elementos son 1, 2 y 3, y consideramos L el conjunto cuyo único elemento es 3, entonces la sigma álgebra generada por L pues va a estar constituida por vacío omega, ¿sí? El conjunto cuyo único elemento es 3 y el conjunto cuyos elementos son 1 y 2. Otro ejemplo, si nosotros consideramos omega igual a los reales, entonces ¿sí? la sigma álgebra que contiene todos los intervalos de la forma menos infinito x con x en los reales, ¿sí? Se llama sigma álgebra de Borel. En R, y se denota por BR. Bueno, esto realmente no es un ejemplo, sino una definición. Sí, la sigma álgebra de Borel de NR se puede ver generada por los intervalos de la forma menos infinito x cerrado en x. También va a coincidir con la sigma álgebra
generada por todos los intervalos de la forma x más infinito, ¿sí? También por los intervalos de la forma a, b abierto en a, cerrado en b, abierto en a, abierto en b, etc. Todas esas colecciones generan la sigma álgebra de Borel.